estudiando en detalle algunos conceptos, por lo menos, de las leyes, las ideas, los preceptos que la Torá indica, el judaísmo indica para no judíos. Esta clase en particular está dedicada, hay que ver cómo lo voy a decir esto, a Deifeni, hija de Víctor, Jimena, hija de Jaime Omar, Yadira, hija de Jaime Omar, María Fernanda, hija de Fernando, Orima, hija de Ronald, para tener espiritualidad, buen sustento, salud y todas las mejores cosas. El mérito mismo de poder a través de ellos compartir ideas al resto del pueblo de Israel, al resto de los no judíos, esto ya es extremadamente poderoso. Así que Hashem les dé braja batzlaja. Bendiciones y éxitos. Muy bien, vamos a empezar. Esto es una especie de minúsculo repaso de lo que vimos la clase pasada, pero quiero detenerme en detalle en lo que vamos a estudiar en este texto, en estas ideas. Por eso lo repetí, a pesar de que, de vuelta, ya lo vimos la clase pasada. Hablamos en la clase pasada justamente que hay 7 preceptos. Uno de ellos, que es el que comenzamos a estudiar la clase pasada y hoy vamos a estudiar mucho más en detalle, con muchísima mayor profundidad. Y Dios mediante vamos a continuar con este precepto porque no se termina, digamos, en un par de clases solamente. Empezamos a estudiar el precepto de la idolatría. Y trajimos la clase pasada los textos del Rambam, de Maimónides, que nos explican en forma clara la definición de idolatría, que, cabe aclarar, hay mucho más de lo que dijo el Rambam, incluso es el principio de los primeros capítulos, hay muchísimos asuntos más que hay que tener paciencia y vamos a ver esto con el pasar del tiempo. Lo que sí estudiamos es la definición, porque esto es lo más importante para nosotros ahora, definir qué significa idolatría y qué no es idolatría. Muy bien, y hablamos, históricamente hablando, el Rambam nos enseñó que hubo 2 etapas, de vuelta en la historia de la humanidad. Etapa número uno, en donde la gente pensaba que Dios existe, lo llamaban incluso, el Talmud dice, Eloikad Eloikayo, el Señor de los señores, Él está ahí, pero dejó el poder en manos de las estrellas y constelaciones y Él se fue a dormir, se fue a pasear, no escucha, está medio sordo, está viejo, es un viejo de barba blanca, medio sordo, medio ciego, entonces no ve, no escucha. Resale a otra cosa, pero no negando la existencia de Él, de un ser superior, de un creador, sin negar esto. Simplemente considerar que hay otras cosas también, como vamos a estudiar en un rato al final de la clase, en más detalle. Paciencia. Esto es etapa número uno en la historia de la idolatría. Etapa número dos en la historia de la idolatría, donde la gente llegó a decir, Dios no existe, olvídate, ¿qué Dios? No está. Sino que tal estrella o tal constelación o tal pedazo de madera, porción de madera, porción de metal o lo que sea, eso es, está subrayado a propósito, eso es Dios con minúscula. O sea, consideraban que otras cosas es Dios y el Dios de Israel, el creador único, todopoderoso, elevado, eso no existe. Y es verdad, mi vecino tiene otros dioses y el otro tiene otro dios. Y bueno, ¿qué? Yo tengo mi Dios. Y yo le rezo a mi Dios y le sirvo. Y crearon profetas, como estudiamos del Rambam también en la clase pasada, perdón, que les decían hay que servir a Dios de tal manera, de tal otra manera. Esta estrella quiere esto, me llamó y me dijo, me mandó un WhatsApp, la estrella me dijo que quiere que lo sirvan de tal o cual manera. Ok, esto lo estudiamos. Para cerrar con el resumen de la clase pasada, este texto del Rambam, que es importante, la esencia, ¿cuál es la definición concreta del mandamiento que prohíbe la idolatría? ¿Cuál es la definición? Es no servir a ninguna de las creaciones, ni a un ángel, ni a una esfera, ni a una estrella, ni a ninguno de los 4 elementos fundamentales que el Rambam definió aire, fuego, agua y tierra ni a ninguna de la entidad creada a partir de ellos, de ninguna manera, no sirven, no va, etc. Esta es la definición de idolatría. No sirvas a otra cosa excepto Dios. En el momento en que la persona sirve a otra cosa excepto Dios, ¿qué significa servir? Servir puede ser rezarle, servir puede ser ofrendarle vino, agua o lo que sea que esa ofrenda, que esa forma de idolatría requiera.
Ya vamos a estudiar, no hoy, pero es parte de las clases que viene, que había antiguamente diferentes tipos de idolatría que representan para nosotros hoy en día diferentes comportamientos. Estaba el Peor, Marculis. Ok, hay diferentes nombres que ahora no voy a explicar a propósito, porque lo vamos a estudiar en otra clase. Y tenemos que entender para nosotros hoy en día qué representa. Muy bien, lo veremos. Pero la definición de idolatría, puntualmente y concretamente, la definición de idolatría es: no sirvas a ninguna de estas cosas. Por ejemplo, no le reces. Incluso si aquella persona quien adora a esa cosa, a ese pedazo de madera, a ese ídolo, etcétera, sabe que Hashem, que Dios es el Señor, es verdadero. Sí, de vuelta, como dice el Talmud, Eloikad Eloikai, el Señor de los señores, lo llamaban así, el Señor de los señores. Incluso si ellos saben esto y sirve a la creación, como Enosh, como hacía Enosh y la gente de su generación adoraron las estrellas originalmente. Como dijimos antes, la etapa número uno, la primera frase: Dios existe, oh, Él es el verdadero Dios, etcétera. Aún así se le considera idólatra porque está sirviendo a otra cosa excepto Dios. Está ofrendando un sacrificio con vino, con agua, con pan, con leche, con sangre, no me interesa. Está ofrendando, está sirviendo a otro Dios. Sea como fuere, que funcione el servicio a ese otro Dios, no importa lo que corresponda. Por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, y hoy no voy a explicar el detalle, Marculis, que es el nombre de una idolatría que aparece en la Toira, había que tirarle piedras. Ese era el servicio a ese Dios. Había que tirar piedras. ¿Ok? Si la persona hace esto al Marculis, si la persona me tira piedras a mí, ok, yo soy ser humano, no soy Marculis, no soy un dios, me tiraron piedras, me voy a proteger y ya está. No se llama idolatría. Una persona que me tira piedras a mí, o le tira piedras a una pared, o le tira piedras a un perro, que está prohibido porque hay una prohibición concreta, Tzar Balejaim, está prohibido causarle sufrimientos a los animales, pero están los locos que le tiran piedras a la gente o a los animales. Eso no se llama idolatría. Pero la toira aprendí que Marculis se le tiraban piedras y era idolatría. Cuando le tirás piedras a eso, ah, ahí es idolatría. Porque esa es la forma de servir esa idolatría. Como vamos a estudiar más adelante, no hoy, las cuatro formas de servicio a Dios en el templo: prosternarse, ofrendar. Ok, lo vamos a estudiar. Pero cuando uno sirve a la idolatría concreta, en este caso el ejemplo era Marculis, de la forma en que se sirve esa idolatría, oh, ahí está prohibido. Pero si vos servís a otro Dios, que está prohibido también, pero estoy dando un ejemplo para entender lo que estamos hablando. Si una persona sirve a otro Dios, cuyo servicio no es tirarle piedras, sino que el servicio hacia otro Dios es prosternarse. Pero el tipo le tira piedras a este otro dios. Porque yo aprendí del Marculis, mi dios de antes. Lo dejé porque nunca me respondía. Pero el dios de antes yo le tiraba piedras y eso era el servicio a Dios. Ahora conseguí un dios nuevo. Me compré un dios nuevo que está mejor, es más lindo, está mejor pintado, está re bueno. A este le voy a tirar piedras también. Eso no se llama idolatría. ¿Por qué no? Si el Marculis le tiras piedras, se llama idolatría. Pero a este dios nuevo le tiras piedras, no se llama idolatría. ¿Por qué? Porque la forma de servir a este Dios nuevo no es tirándole piedras, es, como dijimos, es un ejemplo tonto que estoy inventando ahora, prosternarse. O es levantar la tapita de la botella de agua 5 veces a la mañana y 5 veces a la tarde. Entonces yo le tiré piedras, no levanté tapitas, le tiré piedras, no se llama idolatría, porque no le estás sirviendo en forma adecuada, de acuerdo a las leyes de servicio de ese Dios, que están todas inventadas, pero no importa. Esa es la forma de servicio de ese Dios. Muy bien. Solo para terminar y avanzamos, entonces, tenemos que, incluso si una persona adora a no sé qué otro Dios, incluso, de vuelta, incluso sabiendo que Dios, el verdadero nuestro, es el Señor, el Todopoderoso, etcétera, también se llama idolatría y está prohibido. Tenemos que ver qué es lo que el no judío tiene prohibido y si hay alguna diferencia con el judío o no. Esto lo vamos a estudiar hacia el final de la clase. Muy bien, dos etapas de la idolatría. Entendimos lo que es idolatría. Imagino, no tengo dudas,
de que la gran mayoría de los que están escuchando esto ahora o después, mañana, anteayer o lo que sea, se estarán preguntando si el cristianismo es idolatría o no. Mm, pues hay opiniones entre nuestros sabios. Hay una opinión que dice que sí es idolatría y otra que dice que no es idolatría. Y al final de la clase vamos a charlar de esto en detalle. Avanzamos. Aprendimos en una clase anterior, creo que dos clases atrás, que hay una frase, una idea interesante del Sefer HaChinuch, el libro de la educación, que explica y define cada uno de los 613 preceptos, cuál es la raíz, alguna lógica detrás de ese precepto que representa ese precepto, y trae algunas leyes muy, muy breves sobre ese precepto y a quién se le aplica y a quién no. Sefer HaChinuch, Barcelona, año 1300, no se sabe quién lo escribió exactamente, se asume Rebarna Levi, así se llamaba, así se asume que se llamaba. Él trae en el precepto 416, para los que los quieran ver, es muy interesante el texto, verlo de adentro, que los 7 preceptos de Bnei Noach no terminan en el número 7. Nosotros la clase pasada estudiamos cuáles eran esos 7. Por supuesto que no profundizamos en ninguno de ellos, empezamos a profundizar en idolatría, que es lo que estamos haciendo ahora, y esto nos va a llevar un tiempo hasta que cambiemos de precepto. Ok, listo. Terminamos entre comillas, porque nunca se termina, la Torá es infinita, Dios es infinito, pero ponele que los asuntos más importantes en algún momento, en el futuro, de aquí a algunas semanas en plural, terminemos con idolatría y pasaremos al próximo, yo qué sé, robo, asesinato, etcétera, etcétera. Ahora estamos en idolatría. El Sefer HaChinuch escribe que cada uno de estos preceptos son como troncos generales, son como asuntos generales que a su vez contienen en sí montones de derivados. Y de hecho el Rebbe no sabría decir si cada vez, porque yo no escuché todo lo del Rebbe y lo que escuché tampoco me acuerdo todo, pero muy frecuentemente el Rebbe cuando hablaba de los 7 preceptos de Ben Noach decía y sus ramificaciones. Que las ramificaciones se pueden ver en dos aspectos. Aspecto número uno, legales. Aquello que para los judíos constituye más de un precepto. Por ejemplo, antes traje el ejemplo de Marculis. Marculis era un tipo de Avodah Zara, de idolatría, si se dice en hebreo, Avodah Zara. Marculis era un tipo de idolatría, que la Torá habla de ella y la Torá prohíbe servirla, etc. Es un precepto de los 613 preceptos para el judío no servir Marculis, no servir Peoir, que era otra forma de idolatría, Moilech, otra forma de idolatría. Son preceptos independientes. Uno, dos, tres, de los 613. No estoy diciendo que es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Estoy poniendo número para entender que estamos hablando de diferentes preceptos. Pero para el no judío, la Torá lo único que dice es no hacer idolatría. Ese no hacer idolatría general incluye no servir al Marculis, no servir al Peoir, no servir al Moilech o a todas las idolatrías que había dando vueltas. Están en el Tanaj, están en el Sefer, en el libro de Shoftim, de jueces, aparecen las idolatrías de Amón, de Moab, aparecen las idolatrías de los filisteos, Dagón, qué sé yo, una cabeza de pescado. Tenían de todo tipo de idolatrías diferentes. Bueno, no se puede servir ninguna de ellas. Todo ese paquete idolátrico, si bien para el judío se desmenuza en diferentes preceptos que contabilizan varios preceptos, uno 2 3 4 5 6 son 18 preceptos que tienen que ver con idolatría. Estoy poniendo un número inventado, no sé cuánto es el número exacto. Todo ese paquete para los no judíos, Dios lo incluyó en un solo precepto. Y dijo, señores, no hagan idolatría. E incluye todo lo demás. ¿Por qué Dios decidió darle al judío muchos preceptos, todos relacionados con el mismo asunto, llámese idolatría? Y a los no judíos Dios decidió darles un solo precepto que incluye exactamente los mismos asuntos, excepto algunas ideas que vamos a estudiar al final de la clase. ¿Por qué? No tengo idea. No sé. Esto lo sabe Dios. Puedo, puedo proponer ideas para darle mérito al pueblo de Israel. Mirá, cumpliste muchos preceptos y el no judío cumplió un solo precepto haciendo exactamente lo mismo. Pero es un invento mío. No es que lo vi escrito en algún lado.
Por alguna razón Dios lo decidió. Yo no lo sé, no soy Dios. El punto es que ese es un aspecto de los derivados de la idolatría que podemos, valga la redundancia, derivar del precepto único no cometer idolatría. Pero hay otro aspecto, otro mundo en los derivados de la idolatría, que es lo que vamos a estudiar hoy en detalle, Dios mediante. Hay varios asuntos, y aquí en la pantalla pueden ver algunos de ellos. Me imagino que saben leer, así que los pueden leer, no me necesitan a mí para leer, pero algunos asuntos los voy a explicar y leer. Algunos los voy a leer y otros los voy a también explicar. El- nuestros sabios en diferentes lugares, y a propósito me tomé el trabajo de poner las fuentes donde está cada una de estas cosas, estos son tratados talmúdicos, si los conocen bien y si no los conocen no importa, pero si alguno que sabe un poquito más quiere investigar, bueno, ahí está, lo puedes encontrar en ese lugar. El Talmud en diferentes lugares, en diferentes contextos, hablando de diferentes cosas, no es que esto es una lista, yo no encontré ninguna lista donde esté todo esto junto, sino que está esparcido por el océano del Talmud, por el océano de nuestros escritos. Aparecen varios preceptos, o varias, no está bien llamarlo preceptos, varios comportamientos, aparecen varios comportamientos a lo largo del Talmud, de la Toira, etcétera, que son comparables con idolatría. Constituyen, técnicamente hablando, la mitzvah, o sea, la prohibición de la idolatría. La respuesta es no. Técnicamente hablando, no. ¿Qué diferencia hay si lo constituye técnicamente hablando o no? ¿A qué me refiero? En la Toira, el castigo por cometer el pecado de idolatría, un judío y un no judío, es la pena de muerte. Para el judío se aplica la pena de muerte más grave. El Talmud explica que hay 4 tipos de pena de muerte. El Talmud en Sanedrin es famoso, que no importa detallar cómo eran esos 4 tipos de muerte, es desagradable y es un tema que no nos va a sumar absolutamente nada ahora. Para el judío, entonces, de los 4 tipos de pena de muerte era el más grave, el castigo de la idolatría. Para el no judío, la Toira establece, por la transgresión de cualquiera de sus preceptos, la pena de muerte también, incluso por el robo, también la pena de muerte. Y en todos los casos, para los no judíos, la Toira propone un solo tipo de pena de muerte, que es cortar la cabeza. Chao. Que es uno de los tipos de pena de muerte para el judío también. No el más grave, pero existe. Cortar la cabeza. Hoy en día, es importante aclarar esto, no se aplica ninguno de estos castigos. No existe. ¿Por qué? Para aplicar estos castigos tenía que existir un juzgado mayor en Jerusalén y tenía que estar musmach, tenían que tener nombramiento en forma tradicional, generación tras generación, desde Moishe Rabbeinu mismo. Había rabinos que se ocupaban de nombrar a los próximos, etcétera. Hoy en día este nombramiento se perdió por completo. En la época de los romanos se perdió, no es que hoy en día, ya hace un montón. Y por lo tanto no tenemos rabinos, tenemos grandes sabios en el pueblo de Israel, un montón. Increíble gente que vive en montones de lugares y saben un montón, ok. Pero aún así, no tienen ninguno de ellos el nombramiento tradicional, que es una cadena ininterrumpida de nombramientos de autoridad desde ahora hasta Moishe Rabbeinu. Esto se perdió en la época de la destrucción del segundo templo. Un poco después de esto. Se terminó. La cuestión es que, por esta razón y otras, no se aplica hoy en día la pena de muerte que aparece en la Toira en tantos lugares. Ni para judíos ni para no judíos. No se aplica. Dios puede hacer lo que quiera. No necesita mi autoridad tampoco para darle permiso, mi permiso para hacer lo que él quiera. Él puede hacer lo que quiera y él aplicará los castigos que a él le parezcan correspondientes. No es mi problema este. La cuestión que sí quiero que quede claro, la cuestión importante es, hoy en día no hay pena de muerte y todo lo que vamos a estudiar hoy, si bien nuestros sabios dicen claramente que son las cosas que vamos a estudiar similares, comparables a
idolatría, e incluso algunas de estas son comparables con tres transgresiones juntas: idolatría, adulterio, asesinato. Tan graves son estas cosas, por ejemplo, la mala lengua es comparada con estas tres cosas juntas. Terrible. Pero aún así, hoy en día no hay pena de muerte y una persona que habla mala lengua, incluso si hubiese pena de muerte hoy en día, no recibiría el castigo de pena de muerte. De ninguna forma, habló mala lengua nada más. Pero el Talmud dice que es comparable con idolatría. Sí, está bien. Para que entiendas lo terrible de lo que está haciendo. Para que entiendas cuán desagradable es esto frente a Dios. Pero eso no significa que se le aplique el castigo de pena de muerte. No. Dicho todo esto, vamos a algunos derivados. Es posible, aclaro, es posible que haya más, pero estos son los que yo recuerdo, estos son los que encontré, digamos, las fuentes concretas para compartirlo. Y si hay otros, ok, Dios sabrá perdonar mi olvido. Espero. Muy bien. Odio infundado. Sinas Hinam en hebreo. El Talmud aquí en Yuma, en este lugar en donde se habla de esta cuestión del odio infundado, en la práctica, el Talmud está hablando de la destrucción del primer templo y del segundo templo, de los dos templos. El Talmud dice que el primer templo se destruyó porque la gente no respetaba la toira, no respetaban la toira. Y además tenían la gente esta de la época del primer templo, tenían en su haber, por decir de alguna manera, las tres transgresiones de justamente idolatría, la gente era idolátrica, idólatra, no sé cómo se dice, y asesinaban, y además tenían relaciones prohibidas, que hoy no vamos a estudiar ninguno de estos dos preceptos, el asesinato y las relaciones prohibidas, ok, quedará para más adelante, ya vamos a llegar un día, Dios mediante. El segundo templo, nuestros sabios dicen que fue destruido por odio infundado y tiene toda una historia muy interesante respecto de esto en Gittin, en el Talmud en Gittin, el que la quiera ver, página 55A o B, no me acuerdo. La cuestión es que si el segundo templo fue destruido por odio infundado y el primer templo fue destruido porque había estas tres transgresiones, entre las cuales está la idolatría, quiere decir que el odio infundado es similar a esas tres transgresiones, incluyendo la idolatría. ¿Por qué? Porque esas tres transgresiones generaron destrucción del primer templo. Mirá, esto generó destrucción del segundo templo. Entonces debe ser igual. Debe ser uno tan pesado como el otro, por decirlo de alguna manera. Porque ambas cuestiones, lo que sea que pasó, ese paquetito de problemas, ambas cuestiones llevaron a las destrucciones de los templos, a la destrucción de ambos templos, quiero decir. Quiere decir que son similares. ¿Qué pasó? Idolatría, odio infundado. ¿Qué quiere decir odio infundado? Te odio porque te odio nada más, porque ocupás mi espacio, porque me quitas aire para respirar, porque tu nariz es muy grande, porque no me gustan tus anteojos. Te odio. Y después, una vez que la persona realmente odia, ahí encuentra una excusa de por qué te odio. Ah, porque sos mexicano. Ah, no, porque vos sos uruguayo. ¿Vos sos argentino? ¡Ay, odio a los argentinos! En realidad es una excusa tonta de por qué te odio. El tema es que te odio. Esto lo tengo seguro. ¿Por qué? Porque de vuelta, tu existencia reduce mi existencia. Yo soy más importante que vos. Y el hecho de que existas me molesta. Y ahora tengo que encontrar una excusa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, lo odio porque es blanco. Lo odio porque es negro. Este es medio azul. Entonces lo odio. Esto es odio infundado. Y de vuelta, esto lleva consigo la gravedad de la idolatría. Es como hacer idolatría. Por supuesto, por si alguien no se dio cuenta, así como la idolatría está prohibida tanto para judíos como para no judíos, el odio infundado también. Si dijimos que es similar, perdón, a la idolatría, pues entonces es idolatría y está prohibido. Para judíos o para no judíos. Segundo asunto, la mala lengua. Hay libros enteros escritos sobre este tema de la mala lengua. Lashon Hara, así se llama. La mala lengua. El Talmud dice claramente, esto tiene que ver específicamente con la idolatría.
¿Por qué? El Talmud trae una comparación interesante. La comparación es, hay un pasuk en Teilim, un versículo en Teilim, la lengua que habla Loshon Medaberes Gedolos, en el Salmo 12, la lengua que habla grandezas. Loshon Medaberes Gedolos. Y respecto de la idolatría, perdón, sí, sí, dije bien, respecto de la idolatría está escrito, Anna Hataha Amazeh Hata'a Gedolah, Parshas Kisisa. Moishe le dice a Dios, hoy por favor, ahora pecó este pueblo un gran pecado, pecado grande. Oh, la palabra grandeza, la palabra grande, están conectadas. La mala lengua sobre la cual está escrita grandeza, la palabra grandeza, gdoilois en hebreo, está directamente relacionada con la idolatría sobre lo que está escrito que es un hata'a gdoilah. Es un gran pecado. Toma, ahí tenés una conexión entre la mala lengua y la idolatría. Así es el Talmud. Quiere decir, por si alguno no entendió, que a pesar de que la mala lengua no es uno de los 7 preceptos de Bnei Noyaj, ¿qué quiere decir mala lengua? Que yo hablo mal de mi vecino, incluso si es verdad. O se puede ir un paso más todavía, difamar, que es otro problema, pero es básicamente el concepto de difamar. El chismerío está muy relacionado con esto también. No sabes lo que vi. O por ejemplo, ser sarcástico sobre un tema. Si alguien te pregunta, ¿a quién le puedo pedir ayuda de no sé qué cosa, de medicina? A él. Y en realidad el tipo no sabe nada de medicina, cero. Le vas a preguntar medicina, yo no entiendo nada, no sé para qué dijeron a mí. El tipo pasa vergüenza. Hay muchos conceptos que están relacionados con mala lengua. ¿Lo viste al sordo ese que viene? Mirá, ese que está ahí es sordo. Eso es mala lengua también. ¿Qué aporta a la creación? ¿Qué aporta al bienestar de la sociedad que hablemos así? Que nos burlemos de otros. Bullying está relacionado. No estoy diciendo que es exactamente lo mismo, pero está relacionado con esto también. Con el odio infundado. Te molesto porque pareces un tonto, entonces, ¿sabes qué? Te vamos a pegar todos los días, te vamos a quitar la silla cuando te estés sentando así te caes, nos vamos a morir de risa de vos, te vamos a llenar la cartuchera de útiles de la escuela con dentífrico, qué sé yo, de tantas cosas de bullying. Eso está relacionado con el odio infundado, más que con la mala lengua, con el odio infundado. Dicho esto, si bien no es uno de los 7 preceptos de Bnei Noyaj, entonces uno podría decir los no judíos pueden decir lo que quieran. Andá, habla, decí, pones acá. Es un placer esto. Bueno, ¿sabes qué? No, estás equivocado. Porque cuando hablas mala lengua, estás cometiendo algo similar que el Talmud, nuestros sabios, comparan con idolatría. Es un derivado, por eso lo puse acá, es un derivado de la idolatría. Mm, mm. Mala lengua no. Y con esto, o sea, la palabra las palabras malas lenguas son un título. De vuelta, repito, hay libros escritos sobre esto. ¿Qué es mala lengua? ¿Qué no es mala lengua? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Etcétera, etcétera. Hofetz Haim es el más conocido de esto. Shmira Saloshen, cuidar la lengua. Quiere decir que Bnei Noach tienen prohibido esto también. Ahí no están los 7, es un derivado. Pará con los 7. 7, 7. Qué lindo número 7. ¿Sabes qué? Llega un punto en el cual ya no me importa el número 7. No tiene significado. Porque lo único que vamos a hacer es buscar, ¿cómo decirlo? Buscar en los comportamientos que la toira expresa, dice, según la sabiduría de Dios, etcétera, que está prohibido, que no es bueno, o al revés, los comportamientos que sí son buenos, vamos a buscar derivado de qué es que tiene que ver con esos 7. Ok, es un derivado de dinim, por inventar algo, de justicia, es un derivado de idolatría, es un derivado del asesinato, es un derivado de... Ok, derivado, 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 al final es lo mismo, está prohibido. Pero no es de los 7, pará con los 7. Está prohibido igual, porque es como tal pecado, es como tal otro pecado. Avergonzar a una persona en público, esto lo vamos a estudiar mucho más adelante, ¿no hoy? Es como matarlo. Entonces, ¿sabes qué? No está en los 7 avergonzar a una persona en público, pero está prohibido igual, es como matarlo. Soberbia, avanzamos. La soberbia en el judaísmo está muy mal visto. Hay una sola excepción
que es Shminis Shminis, se llama un octavo de un octavo, o sea, un 64avo de soberbia, que nuestros sabios dicen en esta misma página, Soita, es un tratado talmúdico. Lo que pasa es que es una discusión larga, por eso dice A y B, los dos. El Talmud explica que un Talmid Jajam, un sabio, debería tener un mínimo de soberbia, un 64avo de soberbia, así está escrito. ¿Por qué? Porque si no nadie le va a escuchar, nadie va a prestar atención. Ah, el rabino que no sabe nada. Uy, es verdad, yo no sé nada, ¿qué voy a hacer ahora? No, ¿sabes qué? Vos no sabes nada, a mí qué me importa. Esto es así, la ley es así, estoy seguro. ¡Qué soberbio, rabino! Sí, ¿viste? Esta es la ley. Si el rabino o la autoridad, el líder, los que sea, como quieran llamarlos, no va a tener un mínimo de soberbia, pero en forma positiva, lo van a pisotear constantemente. Cuando diga cuál es la ley, aunque tenga razón, le van a decir, ah, usted qué sabe. Chau, acá hacemos lo que queremos. No, acá hacemos lo que yo digo. Ok, ¿cómo sabes que hay relación entre la soberbia y la idolatría? Paso un versículo en Mishlei. El versículo en Mishlei, Proverbios, creo que se dice, la abominación de Dios es todo el que es soberbio. O sea, Dios abomina, desprecia a todo el que es soberbio. Y el versículo dice, respecto de la idolatría, no traigas abominación a tu casa. Entonces, ¿no ves? Abominación de Dios, respecto del soberbio. Abominación respecto de la idolatría, porque de eso está hablando el versículo. Chao, están conectados. Otra conexión, otra idea que el Talmud comparte para entender este asunto de la soberbia. El versículo dice, se elevará tu corazón, se elevará tu corazón y te vas a olvidar de Dios, te vas a sentir gran importante y soberbio, qué sé yo, qué sé cuánto, y esto te va a llevar a olvidarte de Dios. ¿Qué significa olvidarse de Dios? Significa justamente, significa justamente idolatría. Eso es olvidarse de Dios. Idolatría. Un punto antes de seguir adelante, no terminamos. Cuando hablamos de conexiones, por ejemplo acá, mala lengua, en un versículo dice grandeza respecto de la mala lengua, en otro versículo dice grandeza respecto de la idolatría o la soberbia, en un versículo dice abominación respecto de la soberbia, en otro versículo dice abominación respecto de la idolatría. Conectado, esa conexión no está, por, por decirlo de alguna manera, no está disponible a que nosotros, me incluyo 100%, inventemos conexiones. No, señor, no es así. La toira no funciona así. Cuando nuestros sabios en el Talmud, estas ideas salen del Talmud, plantean una conexión entre diferentes asuntos en la toira, es porque esos asuntos están esencialmente conectados. Y porque recibieron como tradición desde de sus maestros, que recibieron de sus maestros, etcétera, desde Moshe Rabbeinu, que eso está conectado. Que la soberbia tiene que ver con la idolatría, que la mala lengua tiene que ver con la idolatría, que el odio infundado tiene que ver con la idolatría. No son asuntos que nuestros sabios dijeron, a ver, no tenemos nada que hacer con la vida. ¿Qué hacemos? Vamos a prohibir hablar mal del vecino. No, pero está buenísimo. Sí, pero nada, nada. Y vamos a decir que es idolatría. ¿En serio? Sí, no, no, ¿por qué no decimos que es no sé qué cosa? No, idolatría, dale. No, la conexión está y se expresa de esta manera, dada la situación, etcétera, por los versículos. Muy bien, esto es respecto de odio infundado, mala lengua y soberbia. Avanzamos. Otros derivados, adulación. ¿Qué es adulación? Adular significa cuando una persona quiere encontrar favor a los ojos de otra. En general tiene que ver con autoridades. Por ejemplo, yo quiero que un político, que es el intendente de no sé qué cosa, me haga un favor. Entonces voy y le digo, usted, señor político, intendente tan grande, que es magnánimo y que es tan bondadoso y que siempre hace el bien a todos, y ese es el mejor intendente que este pueblo tuvo en los últimos 150.000 años, sin lugar a dudas. Y el intendente, viste, se va levantando, acá parece cada vez más alto. Ah, el tipo se siente re bien, que están hablando tan bien de él. ¿Me haces un favor? Tengo tal deuda con el fisco. No pagué los impuestos los últimos 300.000 años. Eh, Eso se llama adular. Incluso si es verdad, no deja de ser adulación igual. Y nuestros sabios hablan pestes de la adulación.
Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. El Reishis Chochma, que es un libro muy interesante, complejo de estudiar, a veces un poco aburrido incluso, pero es interesante, trae la idea, acá está la fuente, Yara Kedusha en el capítulo 12, ahí trae la idea de que la adulación está conectada, es similar a la idolatría. Él no trae el por qué, pero él no trae la idea. Entonces, existe. La adulación es una especie de idolatría. Quizás, no lo había escrito, pero quizás podríamos decir que la conexión es cuando una persona adula a otra, lo está como asumiendo una especie de Dios. Y lo digo entre comillas, porque no es literalmente así. Puede ser que quien adula cree firmemente en Dios y no es que le va a rezar a este político, a esta autoridad o a este jugador de fútbol. Hoy no sabes, el jugador Pirulo es el mejor y es el que viene acá y hace esto y siempre fue bla, bla, bla. Eso también es adulación. No quiere decir que uno le va a rezar a esto, pero es como ponerlo en una posición que en realidad le corresponde a Dios. Y es el único al que le corresponde esto. No hay otra entidad que le corresponda esa posición elevada por sobre el resto de los demás. Próximo asunto, el enojo. Y acá me pareció interesante copiar lo que el Rambam dice. Esto es una mini traducción de lo que el Rambam trae sobre el enojo. Vamos a empezar a propósito por abajo. Los primeros sabios, de los sabios de antigüedad dijeron, quien se enoja es como quien adora ídolos. ¡Ja! Por eso lo copié acá. El enojo es como idolatría. Entonces no se puede enojarse tampoco. No se puede adular, no se puede ser soberbio. Uy, pará. Y los siete. Uy, no, te dije, pará un cachito. Esto es un derivado de idolatría. No está escrito en los siete, está incluido en el paquete, una caja negra llena de cosas adentro, repleta de cosas que se llaman idolatría, todas juntas. Que de hecho, para entender el concepto, no es que el judío tenga una mitzvah de las 613 preceptos, no enojarse. No hay ningún versículo en la Toira que diga, no has de enojarte, porque entonces el castigo será un rayo por la cabeza. No, no existe ese versículo. No hay. No obstante, el enojo está muy mal visto en el judaísmo. Acá tenemos al Rambam. La ira, el enojo también es una cualidad excepcionalmente mala. Esto sale de la traducción de las leyes de comportamiento, capítulo 2 de la ley 4. Acá puse Shabbat. Esto es un tratado talmúdico para el que quiera investigar o sepa más, etcétera. Dicen los comentaristas que el Rambam sacó esta idea que estamos leyendo de ese lugar en el Talmud donde no habla directamente de la idolatría, no lo dice así. Pero hay quienes dicen, autoridades que dicen que de aquí sacó el Rambam este concepto que vamos a estudiar ahora. La ira también es una cualidad excepcionalmente mala. Es apropiado y apropiado es correcto, bueno, correcto y apropiado alejarse de ella y adoptar el extremo opuesto. O sea, el Rambam está ahí definiendo que el camino intermedio es el camino correcto, típico filosofía aristotélica, el camino del medio. Ok. Entonces, si vos estás en un extremo, mejor alejate al otro extremo para volver con el balance. Estabas en -10, andate a +10 y terminás en cero. Bien. Entonces tenés que alejarte al extremo opuesto, de aprender a no enojarse ni siquiera cuando sea apropiado. Mm, mm, no te enojes. Si desea sembrar el miedo en sus hijos y en su hogar, miedo no significa que te voy a golpear o qué sé yo, sino que en la autoridad o en la comunidad, si es un líder comunal, y desea enojarse con ellos para motivarlos a volver al buen camino, debe mostrarse enojado para castigarlos, para que sigan el camino adecuado, perdón, pero debe mantener la calma interior. No puedes estar enojado. Debe ser como quien actúa como un hombre enojado en su ira, pero no está enojado. Y de vuelta, los primeros sabios dijeron, quien se enoja es como quien adora ídolos. Y esto está traído, incluso hay una enseñanza conocida del Baal Shem Tov. También el Baal Shem Tov dice el mismo concepto, porque de vuelta, esta frase que el Rambam la cita con estas palabras en nombre de Kadmoinim, en nombre de los sabios anteriores, primeros, no está en el Talmud. No, no está directamente en el Talmud, entonces no se sabe la fuente concreta del Rambam, porque el Rambam no escribió nunca sus fuentes, no es el trabajo del Rambam un libro de fuentes, no, es para otra clase entender al Rambam, ahora no es el momento,
pero él no escribe la fuente y no se sabe de dónde lo sacó. Por eso hay quienes asumen que salió de este lugar en el Talmud. El Baal Shem Tov, fundador del movimiento hasídico, él tiene la misma idea, él trae la misma idea. Con la es que hoy Zara, todo aquel que se enoja es como si hiciese idolatría. Porque en el momento en que la persona se enojó, así dice el Baal Shem Tov, en el momento en que la persona se enojó, se retiró el Tselem Elohim, la imagen de Dios, de su ser. Perdió la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que se enoja, ¿cuál es la conexión con la idolatría? Muy poderosa. La persona que se enoja, en el momento de su ira, se olvidó de Dios por completo. Porque si la persona supiese que todo lo que hay en el universo, todo lo que ocurre en el universo, es una expresión de Dios, y que cualquier cosa que le pasa, ocurrencias que nos pasan a nosotros en la vida, todas vienen de Dios, ¿de qué te enojas? Si te enojas es porque asumís que Dios es un tonto y no sabe lo que te corresponde a vos y por eso te mandó esto. ¿A mí? ¿Yo? ¿Por qué me dijiste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué bla, 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 bla? Un momentito. ¿Te olvidaste que es Dios que te lo mandó? En lugar de preguntarte, en lugar de enojarte, quiero decir, con quien te hizo esto que no te gustó, pregúntate, Dios, ¿qué querés de mí? ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Cuál es el mensaje de esto? No quiero enojarme. Porque de vuelta, enojarse es perder esa humanidad que tenemos. Perder, lo más básico que tenemos es que tenemos una conexión con Dios. Esto es lo más importante y básico que tenemos. Esto es nuestra esencia. Y la perdemos, esa conexión, cuando nos enojamos, porque lo desplazamos a Dios de, de nuestra propia vida. Diciéndole, vos no hiciste esto no me lo merezco yo. Vos no entendés, Dios, lo que me corresponde a mí. Y mirá lo que me mandás. Este es lo grave del enojo. Para terminar la clase de hoy, que esto es algo largo y complejo, pero me gustaría hacerlo lo más corto posible, porque me parece que es algo que hay que explicar, está explicado en otras clases, hay montones de charlas sobre este tema, entonces tampoco quiero repetirme 10 veces lo mismo, pero me parece que es importante tenerlo en cuenta. Shituf, Shituf, así se escribe con F al final, significa sociedad. Hay dos tipos de Avodah Zarah, dos tipos de idolatría. Tipo de idolatría número uno es considerar que Dios no existe y hay otros dioses. La tapita de la botella es Dios, el lápiz es Dios, y bueno, todos los ídolos y tonterías que la gente inventó. Como ya estudiamos en la clase pasada, en nombre del Rambam, lo leímos de adentro. Eso es un tipo de idolatría, que al fin y al cabo, de vuelta, lo que significa es Dios no existe, hay otras cosas, hay otros dioses. Has v'shalom, Dios libre y igual. Pero hay otro tipo de idolatría mucho más sutil, que es Shituf, asociar a Dios con otra cosa. No es que Dios no existe, yo no voy a decir que Dios no existe, no, no, Dios es el Padre, está ahí arriba, es yo qué sé. Pero ¿sabes qué? Tiene socios, tal país lo dejó en manos de tal cosa, tal actividad en el mundo, los ríos los dejó en manos del ángel de los ríos, las montañas en manos de los ángeles de las montañas, el pueblo no sé qué, y sabes qué, hay unos dioses ahí dando vueltas, que pueden ser ángeles, pueden ser otras criaturas divinas, o lo que sea, o un invento tuyo, una tapita de agua de la botella, o cualquier cosa, en los cuales Dios delegó, perdón, esa es la palabra, delegó cierto poder, cierto manejo de ciertas cosas. Entonces, ¿sabes qué? Esto también se remite a lo que estudiamos en las clases pasadas del Rambam, por eso es justamente la primera clase sobre idolatría, fundamental, entender la definición de idolatría, y por eso empecé la clase así también. Dios delegó poder en esta tapita, entonces, en lugar de rezarle a Dios, y Dios es muy elevado, está ocupado con diosa y con no sé qué otra cosa más, entonces no me presta atención a mí. Entonces voy a rezarle a esto, voy a ofrendarle a esto. De esa manera voy a tener abundancia, voy a tener bendición y voy a tener salud y bla, bla, bla. Todo lo que quiera.
Esto se llama Shituf. De vuelta, repito, no estoy negando que existe Dios. Estoy diciendo nada más que hay delegados, hay otros personajes dando vueltas. Esta es la definición de Shituf. El consenso de muchos, no de todos. No lo escribí, pero por eso siempre repito la misma cuestión. No es que yo leo todo lo que está en la pantalla, yo lo pongo en la pantalla para que ustedes lean y yo hablo sobre esto. Y a veces sí leo ciertas cosas que me parecen importantes. Hay opiniones que dicen claramente, y está incluso mencionado en el Shulchan Aruch, en el Código de la Judía, hay opiniones, no en el Código, no en el Shulchan Aruch, perdón, en responsas rabínicas, perdón, en responsas rabínicas, que dicen claramente, Bnei Noyaj tienen prohibido Shituf. Existen esas opiniones, y son más de un gran sabio, digamos. Bnei Noyaj tienen prohibido Shituf. Entonces, de acuerdo, lo que voy a hacer ahora es una especie de tabla. Por favor, intenten imaginarse en la cabeza una tabla con varias entradas y diferentes opciones en esta tabla. Si vamos a decir que el cristianismo es Shituf, porque está Dios, el Hijo y el abuelo, ¿cómo se llamaba? El Espíritu Chanta, no sé qué cosa, están todos estos personajes. Si vamos a decir que Shituf, si vamos a seguir la opinión que dice que Shituf, para no judíos, yo no estoy hablando de judíos ahora, para el judío está todo prohibido, tanto la idolatría como Shituf, punto. Cerramos, dejamos al judío en su lugar. Ahora estamos hablando del no judío. Si vamos a decir, y la idolatría obviamente está prohibida, es uno de los 7, famosos 7, está prohibida. Ahora estamos hablando de Shituf, no de idolatría per se, literal, Shituf. Si vamos a decir que el cristianismo es Shituf, si vamos a seguir las opiniones que dicen que Shituf está prohibido, entonces el cristianismo está prohibido. Es idolatría. Chau. Ah, no, pero ¿qué forma es? ¿Es idolatría literal o es asociación? No importa, los dos están prohibidos. Ese es un camino que podríamos transitar. Vamos a transitar otro camino. Si vamos a decir que el cristianismo es idolatría, ¿por qué? Porque no sé quién es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Chanta, son tres que es uno que es tres, y no sé cómo hacen las matemáticas, pero es así, y es uno es tres y tres es uno. Bueno, ¿sabes qué? Ese no es el Dios de Israel. Ese es otro Dios. No sé de dónde lo sacaron. Porque el Dios de Israel es indivisible. No es ni tres ni uno ni tres. No, pero Dios es uno. Shema Israel, Dios es uno. Sí, es verdad. Pero no es un uno, y esto hay que sentarse y estudiar los primeros capítulos del libro del Rambam. Es uno que no es un uno como el resto de las criaturas, porque es indivisible, porque no hay un segundo igual que él, no es uno como en las especies. Bueno, el Rambam tiene toda una cosa larga sobre este tema. Y de hecho hay videos en el canal hablando de este tema del Rambam también, así que no vamos a hablar de esto ahora, no es el momento. Dios es uno, indivisible, no es el mismo personaje del cual habla el cristianismo, hablando de uno que es tres, tres que es uno que son tres partes, que no son partes. No, ese no es el Dios del judaísmo, lo siento mucho. No, pero lo llamamos el Padre. ¿Qué padre ni padre? Dios no es padre de nadie, no tiene hijos. No, ¿cómo que no? Mandó a su hijo. No, es otro Dios. Lo siento mucho. Eso no pega, no cabe, no entra en el judaísmo, en ningún lado. De la misma manera que tampoco entran conceptos del budismo en el judaísmo. Y está todo bien. O sea, inventa la religión que quieras. Be happy. Sé feliz. Pero no vengas a decir que eso es judaísmo. No. Entonces, si vamos a transitar este otro camino, en donde el cristianismo tiene un Dios, que es uno que es tres, que es tres, que es uno, y que tiene un espíritu, y que tiene un hijo, y que tiene un padre, y no sé si tiene madre, y abuelo, y tío, y todas estas cosas también. Entonces eso se llama idolatría, porque se olvidaron del verdadero Dios, que no tiene hijos, que no tiene padres, que no tiene espíritus, y que no tiene formas, y que no tiene imágenes, y que no tiene ninguna definición posible. Es la paradoja absoluta de lo indefinible. Ok, no vamos a entrar en esto ahora. Entonces no es el Dios del judaísmo, señores. Eso se llama idolatría. Bye bye. Ni que hablar si le rezan al colgado, que lo consideran, porque hay corrientes del cristianismo que consideran que el tipo este es Dios. Hay corrientes que no, porque también hay flavors, hay gustos para todos los gustos. Entonces, ni que hablar, vamos a otro camino. Si vas a decir que ese tipo es Dios, chao.
Idolatría completo, absoluta. Le rezan y le piden y le dicen y chao, no existe más nada que él. Bueno, listo. Eso es idolatría. Entonces está prohibido también. Próxima entrada en la tabla. Si vamos a decir que el cristianismo es Shituf, porque en realidad sí es el Dios de Israel. No, pará, no, no es tan así, es el Dios de Israel. Ok. Pero ellos consideran que Dios tiene un hijo en el quien delegó, perdón, diferentes cosas, yo qué sé, trabajos. Si vamos a decir que esa es la, la entrada de la tabla que estamos analizando ahora, eso es lo correcto, entonces es Shituf. Ok, Shituf. Asociación. Asocian a Dios con otra cosa. Ok. Dice otro grupo de opiniones, diferente del primero que mencionamos, que Shituf no está prohibido para Bnei Noach. No está prohibido. De acuerdo a esta opinión, acá está la fuente, pero de acuerdo a esta opinión, Shituf, asociar a Dios con otra cosa, no estaría prohibido para Bnei Noach. Pero acá sí me gustaría leerles algo muy interesante, que el Rebbe menciona esto en una carta, que es una persona que le escribió una carta al Rebbe. No voy a leer toda la carta porque está medio tarde. No voy a leer toda la carta. De hecho, es este parrafito acá, es este parrafito solamente súper resumido, y el que está abajo. Entonces directamente lo vamos a ver acá en la pantalla. ¿Para qué tengo que volverme loco? El Rebbe explica algo muy interesante. La idea, el concepto de que Shituf podría estar permitido para Bnei Noach, de vuelta, paréntesis, hay opiniones que dicen que está prohibido. Bueno, las dejamos a un costado. ¿Podemos ir con esas opiniones o no? Pero hay opiniones que dicen que está permitido para Bnei Noach, no para judíos, para Bnei Noach. La razón de esto es porque el alma de los no judíos, el alma de los no judíos proviene de un nivel espiritual, no importa el detalle, se llama el mundo de Asía, sea lo que fuere que quiere decir, no interesa ahora. Hoy no vamos a hacer una clase sobre esto. Y en ese mundo hay una percepción de la presencia de Dios, pero es muy, muy tenue esa percepción. Por cuanto la percepción de la presencia de Dios es tenue, así como en este mundo, por ejemplo, abrir los ojos y no lo ves a Dios, tenés que tener fe, tenés que pensar en Él, podés imaginar, podés asumir que ciertas cosas que te pasan en la vida son divinas, ok, todo lo que quieras. ¿Lo ves con tus ojos de carne y hueso? No. Y si decís que sí, probablemente termines en un manicomio. Es muy probable. A menos que realmente Moshiach está acá, ya vino, lo vemos todos con los ojos de carne, todos, subrayo, con los ojos de carne y hueso. No, pero es uno solo el que lo ve. El resto no ve nada. Este solo dice que ve y camina por los subtes de la ciudad de Buenos Aires diciendo que ve a Dios. Y pidiendo plata, por supuesto. Me parece que hay algo raro. Entonces no lo vemos a Dios. Lamentablemente no lo vemos a Dios. Y por cuánto la energía divina a estas 70 naciones que hoy en día no sabemos quiénes son, y esto lo estudiamos la clase pasada, pero sin duda, de algún lugar, de alguna de esas 70 naciones, todos los seres humanos surgen, excepto los que son judíos, o porque son de madre judía, o porque se convirtieron, etcétera. La energía de ellos proviene a través de estos ángeles, que son de estas 70 naciones. Entonces existe la perspectiva, la percepción en estas 70 naciones y todos los derivados de ellos, las personas del mundo, los no judíos del mundo, existe esta percepción de que les pueden pedir a ellos, les pueden rezar a ellos, sienten una conexión con ellos, con esos ángeles, con esos ministros. Por así decir, las palabras del Rebbe, por cuanto toda la energía de las naciones proviene de los 70 ministros, no es que son la fuente, sino que es a través de ellos, proviene de Dios, pero a través de ellos, eso presta lugar a que se equivoquen. Escuchen las palabras del Rebbe. Presta lugar a que se equivoquen. Y no fueron advertidos de cometer ese error. ¿Qué significa esto? Si te equivocás, ok, no te voy a castigar, porque te equivocaste y hay, diría Dios, ¿no? Y hay probabilidades altas de que te equivoques. Entonces no te voy a castigar, pero no deja de ser un error. Esto es fundamental. Este concepto es fundamental para entender la perspectiva del Rebbe
respecto de Shituf para no judíos. Si vamos a decir que está prohibido, chau, está prohibido, no hay nada que hacer. Es idolatría. Para no judíos estoy hablando. Si vamos a decir que no está prohibido, como es la opinión de Ramó, la opinión de Ramó, y está traído montones de discursos hasídicos así, si vamos a decir que no está prohibido, el Rebbe dice, pero ¿sabes qué? No deja de ser un error. Para el no judío, Dios no los va a castigar por cometer ese error, pero no deja de ser un error. Está mal. No es lo que Dios quiere. Y el Rebbe refiere a un Rashi, lo pueden ir a buscar. Básicamente lo que dice Rashi es justamente que Dios les puso a las naciones, perdón, el sol, la luna, las estrellas, o sea, constelaciones, para que se equivoquen con ellas. Y después, Dios verá qué hace con ese error de ellos, porque después de todo es un error. Si los castiga, cómo, cuándo, dónde, eso ya es problema de Dios, no es problema mío. Pero es fundamental entender, lo que está haciendo el Rebe es abrirte el cerebro, te abre la cabeza y te dice, ¿qué diferencia hay si seguís la opinión de que Shituf está prohibido? Ok, está prohibido, chao. O seguís la opinión de que Shituf está permitido. Oh, entonces voy a ir a la iglesia y me voy a... No, no entendiste nada, dice Rebe. No. Si está prohibido, chao, seguís esa opinión. Y si está permitido, es un error igual, está mal. Dios no lo quiere, Dios lo desprecia. Dios no está contento con eso. Entonces no lo hagas. Ah, pero no me va a castigar porque lo haga. Ok, Mazel Tov. Qué buena suerte que tenés. Qué lindo. No vas a ser castigado. Pero no es agradable a los ojos de Dios. ¿Qué estás haciendo? Entonces, con esta lógica, lo que el Rebbe hace es, independientemente de cuál sea la opinión alágica, llamémosla entre comillas correcta, ambas son correctas, pero cuál querés seguir, no me interesa, está mal igual. ¿Querés seguir la opinión de que lo prohíbe? Te van a castigar. ¿Querés seguir la opinión que no lo prohíbe? Dios de alguna manera te va a castigar también, porque es un error que podrías haber evitado. Dios no te castiga directamente por no evitar ese error, pero está mal igual. Es desagradable. Dios no quiere esto. Muy bien. La clase se hizo re larga. Pido disculpas por esto, pero me pareció que era importante explicar los asuntos, los asuntos. Vamos a preguntas súper rápido. Mm. Enrique pregunta, cuando estamos orando y leemos oraciones de su aplicación, ¿qué palabra usamos en lugar de la palabra Dios? La palabra Dios. Entiendo que la palabra Dios saluda a Zeus. No, es un error. Dios, es el único, el creador, el absoluto, no tiene nada que ver con Zeus. Zeus puede ser la etimología de la palabra, pero Dios es una palabra en español, lo podés buscar en el diccionario de la Real Academia Española y vas a ver lo que es Dios, no tiene nada que ver con Zeus. Eh, un segundo. Ligia pregunta, acá en Costa Rica tenemos las votaciones para las elecciones de un nuevo presidente. Si yo comento con, si yo comento con mis hijos de ciertos candidatos lo que no gusta, ¿es hablar Lashon Hara? No, no es Lashon Hara. No, no lo veo como Lashon Hara. Simplemente no te gusta que un candidato político porque tiene un partido político que no va con tus ideas. ¿Cuál es el problema? Ahora, si dicen que robó y no se sabe, pero que robó acá, que robó allá, se puede categorizar como Lashon Hara. Se podría decir que es Lashon Hara. Pero es algo totalmente inofensivo. Como que vos sentada en tu casa, es como, no digo por ligia ni nada por el estilo, digo, incluso un campesino, imagínense un campesino sentado en su choza, en el medio del reino del rey que tiene grandes ciudades, y este tipo está sentado en su choza y dice, el rey es un tonto. ¿Qué cambio hay para el rey? ¿Qué cambio hay en el país, en su reino? No cambia nada. Es un campesino diciendo algo, nada más. Entonces no es de Lashon Hara, no tiene ningún efecto. Entonces no podemos decir o platicar nada de otra persona. Depende qué vas a decir y cómo lo vas a decir y a quién se lo vas a decir. Hay que sentarse a estudiar las leyes de Lashon Hara. Son complicadas. Maestro Cadena desde Rusia. Los sabios hablan siempre del odio infundado, sin razón, sin fundamento. Pregunta, ¿existe el odio fundado? ¿Con razón? Sí. Sí, existe. Pero es para hacer una charla, una clase en esto mismo.
El odio fundado es cuando una persona, Tania capítulo 32, Tania capítulo 32, cuando una persona, el versículo dice, "Tachlis sinas neisim leohivim oyuli". El versículo dice, no recuerdo ahora qué número de salmo es, pero los odio, dice el rey David, los odio con un odio absoluto. Son mis enemigos. Así dice el rey David. Dice que hay un odio, existe un odio fundado cuando son gente contraria a la toira, con conocimiento de causa. Esto es fundamental entenderlo, no que son contrarios a la toira porque son burros, son ignorantes, entonces no sabe nada y dice pavada. Chao. Una persona que con conocimiento de causa se burla de la toira, es contraria a la toira, hay una mitzvah de odiarlo, y el Alter Rebbe en el capítulo 32 de Tanya dice, hay una mitzvah de amarlo también. Es otra cuestión, pero sí existe el odio fundado. Javier, quitar plata, dinero destinada a la canasta básica o escuela de los niños para ir al fútbol o alquilar un palco en la cancha es idolatría. No, no lo veo como idolatría, lo veo como una especie de robo. ¿Por qué idolatría? Entonces, si uno se molesta por algo, ¿eso es idolatría? Es similar a idolatría. Es similar a idolatría. Un segundito. Alma, está re tarde, pero vamos. Norma tiene una pregunta. Gracias, Rabino. Dos preguntitas rápido. Una, la soberbia es, pues yo la entiendo como una persona igual altanero, petulante o pedante, ¿verdad? Me Sí. parece que es aborrecido, pues. Y otra, pues la adulación. La adulación lo dice desde el punto de alguien que adula a otra persona. Pero ¿qué pasa con el que recibe la adulación? Por ejemplo, ¿por qué lo pregunto? Porque yo he visto jefes que adulan a su empleado muchísimo para hacerlos, o sea, que se hinchen, que es el mejor Para empleado. motivarlo. Sí, pero para no pagarle también. Entonces, de tonto el empleado que en vez de recibir dinero no quiere plata, quiere elogios. Pero, Palabras. pero lo he visto mucho y no Wow. me parece que está bien, pero entonces digo, ahorita usted lo habló del punto de quien dice la adulación, pero ¿qué pasa con ese personaje que recibe la adulación? O sea, realmente se cree como un diosecito, ¿no? Me parece, no sé. No recuerdo haber visto escrito sobre el que recibe la adulación. No recuerdo. La verdad, no quiero decir cualquier tontería. No recuerdo haberlo visto. Pero es un tonto. Es un tonto. Se queda con eso. Eh, ¿Tenías otra pregunta? De un solo me la respondió Ah, si sería igual soberbia, altanero o pedante. sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Muy bien. Muy bien. No sé si hay otras preguntas. Muy bien, gente. Sí, Rad, Hoy te acá, si perdón. quieres. Sí, sí, dale, Sara. ¿Qué pasa con las plegarias de esas personas que se dirigen a otra cosa que no es Dios? O sea, que no tienen, digamos, este concepto que, bueno, nosotros ya vamos comprendiendo que pues Dios no es corpóreo y todo esto, ¿no? Sino que ellos dicen, bueno, yo sé que hay un Dios, allá arriba en el cielo, porque así lo creen, ¿no? Él creó el mundo, etcétera, y hacen sus oraciones y se dirigen a Él, cuestión de cualquier necesidad, ¿no? ¿Qué pasa con esas plegarias? Lo mismo que pasa con mi plegaria a mi tapita de botella. Por favor, dame $200 para comprar un anteojo nuevo. No me responde, porque no puede. Es una tapita de botella. Exactamente lo mismo pasa con las plegarias a, comillas, otros dioses. Exactamente lo mismo. O sea Puede que, ser, perdón, ¿Cómo? digamos que Dios no responde esas plegarias, o cómo Y se no, porque no explica ni a él. la, Ni siquiera fueron ¿cómo? plegarias a él. Si le mandan un mensaje de WhatsApp a tu vecino, ¿lo respondés vos? No. Vos ni te enteraste. Que el vecino se haga cargo. Yo qué sé. ¿Cómo se explican esos hechos que luego hay enfermedades, hay situaciones difíciles y las personas hacen sus oraciones y dicen, pues, creen que Dios les respondió?
Ok, ellos pueden creer lo que quieran. Y Dios puede hacer lo que quiera con su mundo. Él no está limitado a mis exigencias, pero sin duda es para que exista libre albedrío en el mundo. Sin lugar a dudas. Como el concepto del mal en general. Existe para que haya libre albedrío. Entonces hay gente que les va muy bien, que es la pregunta típica y clásica que hizo Moshe. ¿Por qué a los buenos les va mal y a los malos les va bien? Clásica pregunta, que no vamos a responder ahora porque no hay respuesta, o por lo menos no hay una sola respuesta, para que exista el libre albedrío en el mundo y uno pueda elegir. Y de hecho hay un discurso jasídico entero muy interesante en el canal, están todas las clases, son como 10 clases, 12 clases, no me acuerdo, es largo, sobre este tema. Elegir a Dios, literalmente a Él, a Dios, al verdadero, etcétera, no necesariamente te va a traer más ventajas que elegir a la idolatría. Todo lo contrario, puede ser que elegir a la idolatría te traiga más ventajas que elegir a Dios, pero no estás con Dios. Mm, mm, No. Entonces el balance es, ¿qué querés? Por poner un ejemplo nada más. ¿Querés dinero? Money. ¿Mucho dinero? ¿O querés estar con Dios? Vos decidís. Vamos con Ishtiel y la última. Dale, me tengo que ir. Sí, Rap, bueno, creo que Shituf es más como para, ah, como Dios tener misericordia de nosotros cuando hemos caído en ese tanto, más que un permiso, es como ese, como cuando un niño hace algo malo y que nosotros decimos, bueno, ya pasó, esto no lo tomo tan en cuenta para que se resalten otras cosas y te puedas acercar a mí sin ese sentido de Puede ser. culpa, sin ese sentido de todo lo que hice, porque a final de cuentas, pues tenemos o teníamos esa doble, pero cuando nos damos cuenta, votamos todo aquello y que nos quede el que teníamos presente que Dios era el todo por encima de aquel que mediaba. Entonces creo que es más como para calmarnos a nosotros que realmente que sea un permiso. Y pues cuando se trata de eso, pues podemos entender que mejor quitamos el permiso y nos vamos a la segura. Gracias, Rap. Puede ser, no sé. Puede ser. Es una explicación interesante. Puede ser. Muy bien, gente. Dios mediante, seguimos el jueves que viene. Nos Gracias, vemos. Rab. Ya. Chao, Gracias, gracias. Gracias, Ra. gracias, Rabino. Muchas gracias. Gracias, Rabino.